Estamos de vuelta a Punto Económico. Ahora nos acompaña el señor Germán Glora. Él es socio del estudio Payet Revi Caubi Abogados, y vamos a hablar con él sobre los cambios en los procesos judiciales laborales. Buenas noches, bienvenido nuevamente a Punto Económico, Germán. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado con este Plenario Nacional Laboral 2013? ¿Cuáles son las novedades? Sí, bueno, estos plenarios son las reuniones de los vocales que de alguna manera definen ciertas directivas entre ellos, ¿no? No es ninguna norma jurídica, es un cómo debemos actuar como jueces frente a una situación concreta. Y los puntos más importantes, creo que de los tres, los puntos más importantes son dos, ¿no? El primero es, como ejemplo, ¿no? Uno va y demanda, a un trabajador lo pueden despedir diciéndole ya no vas más en la empresa, mandando una carta, lo que se denomina despido incausado o arbitrario. Si tú quieres cuestionar ese despido, como no hay mayor medio probatorio, sino hay una decisión unilateral del empleador y quieres que te repongan, entonces se creó un proceso abreviado para que te repongan, ¿no? Entonces tú vas donde un juez y dices, señor juez, el empleador me despidió, por lo tanto solicito que me reponga. Entonces un proceso muy sencillo donde el tema procesal se concentra en una sola audiencia, donde hay conciliación y juzgamiento en una sola audiencia. ¿Por qué? Porque el tema es sencillo, la materia es sencillo, no hay mucho que probar, lo único que hay que probar es que el empleador votó y que no haya causa. Sin embargo, hay posibilidad que la reposición no nazca directamente de un despido arbitrario, nazca, por ejemplo, de una nulidad de despido. Voté al trabajador porque era dirigente sindical. Entonces, o voté al trabajador porque su contrato para mí, como empleador, era a plazo fijo, y en verdad estaba desnaturalizado el contrato o era a plazo indefinido. Y como tercera situación, saqué al trabajador de una empresa de intermediación o tercerización y el trabajador lo que demanda es, oye, yo no tuve vínculo laboral con la empresa de intermediación, tuve relación laboral directa contigo. En estos tres supuestos que te he señalado, no es tan sencillo. Hay que hacer todo un análisis previo de si el contrato de locación de servicio está desnaturalizado, de si el contrato a plazo fijo no era realmente a plazo fijo, sino a plazo indefinido, y si mi relación realmente era con la intermediadora o con la entidad principal, con la empresa principal. Entonces, en estos casos, se supone que como el análisis es un análisis mucho mayor al primero, hay que tener dos audiencias, una audiencia de conciliación y una audiencia de juzgamiento por la complejidad del caso. No, los jueces han dicho que en esos casos no, que en cualquiera de ellos vamos a un proceso concreto, abreviado para solucionar el problema, ¿no? Entonces, la celeridad a veces no es buena con la certeza, con la justicia. A veces lo rápido no me termina siendo lo correcto. ¿Ese proceso abreviado termina siendo un proceso oral, donde no necesariamente hay pruebas? Todos los procesos laborales hoy, con la nueva ley, no en todos los distritos judiciales de Lima, en 16 si no me equivoco, son orales. Hay muchos distritos judiciales que todavía no entró en vigencia la nueva ley, pero en la mayoría de casos más del 50% o el 50% son orales. El abreviado y el de conocimiento, el ordinario, son procesos orales. Lo que te digo es que en un proceso arbitrario muy sencillo, donde solamente se pide la reposición, cabe que esto sea concentrado. Pero en un proceso donde hay que hacer mayor análisis, en principio la norma, entendemos nosotros, había pensado en que se hiciera un proceso más complejo con juzgamiento y conciliación previa, ¿no? Ese es un primer punto en los temas estos, ¿no? Que se está tratando de hacer más rápido el proceso, pero eso podría generar algún tipo de problema por la calidad de la decisión de un juez a la hora de hacerlo rápido y no tener tantas pruebas sobre la mesa, digamos, ¿no? Efectivamente. Y el segundo punto, y un punto importantísimo también, es que se le da la posibilidad, te menciono que hay una audiencia de juzgamiento, pero una audiencia de conciliación, en un proceso ordinario laboral, donde hay una audiencia de conciliación, donde buscamos que las partes lleguen a un acuerdo, hay una audiencia de juzgamiento, donde las partes desarrollan toda actividad probatoria y el juez inmediatamente sentencia. En la audiencia de juzgamiento, al final de la audiencia de conciliación, si no se llega a una conciliación, se determinan qué puntos controvertidos existen, qué es lo que me está demandando el empleador, el trabajador, y qué es lo que yo refuto a lo que me está demandando. Entonces, fija, me ha demandado gratificación, me ha demandado CTS, me ha demandado utilidades, lo que fuera. Lo que se dice en este segundo punto importante del Pleno es que no en la audiencia de conciliación, sino en la audiencia de juzgamiento yo puedo apelar el petitorio. O sea, como es todo oral, yo puedo decir, bueno, mi demanda era por temas de gratificación, pero ahora, ¿verdad?, utilidades. O sea, amplío mi petitorio. Y entonces se está permitiendo que en la audiencia de juzgamiento, que es la segunda audiencia, se permita que el demandante amplíe su petitorio sin ningún cuestionamiento por otra parte, por un tema de tutela jurisdiccional, ¿no? Entonces, como verás, creo que se está confundiendo
lo oral, lo inmediato, ¿no? Con inseguridad jurídica. Imagínate. Porque, claro, en este caso, digamos, ¿qué es lo que pasaría, digamos, con esa empresa? No importa el tamaño, pequeña, grande, chica, lo que fuere, digamos, que no tiene la menor idea de que en el juicio oral, digamos, está claro que de BCTS y gratificación van a tener que conciliar y tiene que pagarle lo que tenga que pagarle al trabajador. Y eso es así, porque tiene que ser formal la empresa. Pero llega al punto en donde en el juicio oral, digamos, en la parte ya de proceso judicial, entiendo, finalmente el trabajador le va a decir, pero también me debes esto otro. Y el juez va a decir, bueno, sí, por favor, también te debe el otro tema, y la empresa no tiene la menor idea de repente digamos, claro, de lo que se estaba viendo, y eso debió ser previsto antes. Ha debido ser previsto en la demanda. La demanda es la que debe contener todas las pretensiones, la que fija cuáles son las pretensiones que se van a desarrollar en todo el proceso. Entonces, como esos puntos, de alguna manera, generan pues un cierto grado de incertidumbre, un cierto grado de temor a los procesos judiciales, porque puede terminar saliendo por cualquier cosa el demandante, ¿no? En general. Esto te genera finalmente lo que te comentaba hace un minuto, también la posibilidad de que el juez sea pues el verdadero protagonista de un proceso judicial laboral, y no es lo correcto. O sea, el trabajador que demanda tiene sus pretensiones, tiene su propia teoría del caso, cómo sucede. Por ejemplo, ante un despido, ¿no? Un trabajador lo despidieron según un empleador de causa justa, y el trabajador, cuando va y demanda, tiene su propia teoría del caso. Esto sucedió así porque el empleador entendió que esto era una falta grave, y no es una falta grave por todos unos hechos narrados de manera coherente. Y el empleador tiene su propia teoría del caso. El empleador dice, bueno, el trabajador cometió esta falta, está en el reglamento interno de trabajo, está en la ley, que es una falta grave, que hay que extinguir vínculo laboral, y entonces yo genero mi teoría del caso, tanto demandante como demandado, sustentado en mis pruebas. Lo que está sucediendo en algunos casos, y eso nos va a llevar también con este pleno, es que el juez tenga la posibilidad de también generar su propia teoría del caso. Entender de que el tema no es como lo dice el trabajador, ni tanto como lo dice el empleador, sino como yo pienso. Y peor aún, pide medios probatorios para poder sustentar su propia teoría del caso. ¿No? Es decir, había un ejemplo muy interesante que contó un expositor chileno en un congreso que hubo hace poco en Piura, y decía que 4 trabajadores habían sido despedidos de esos señores que cargaban, que despachaban o recogían la basura, por haber tomado cerveza en un lugar de trabajo, en un momento de trabajo. Y que 2 demandaron a un juzgado y otros 2 a otro. Los 2 primeros, el juez declaró infundada la demanda porque entendió que en el reglamento interno de trabajo no estaba prohibido que el trabajador bebiera durante su relación laboral. Y que entendió que era una falta grave que ameritaba el despido. El otro juez, en los otros casos, entendió y consideró pertinente pedir medios probatorios adicionales. ¿Qué medios probatorios adicionales pidió? Pidió un informe de qué tan refrescante es la cerveza, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con él? Y después pidió un informe al Instituto Meteorológico en Chile diciendo que qué tanto calor había hecho tal día. Entonces generó su propia teoría del caso. Y su propia teoría del caso era que los trabajadores estaban sedientos, que la cerveza es un buen refrescante, y que había sido un calor terrible en Santiago de Chile o en el lugar donde fuera en ese momento. Y declaró fundada la demanda y los repusieron a los trabajadores. Entonces, yo entiendo que el ejemplo que puso este expositor chileno es un ejemplo correcto, porque lo contaba con tal seriedad que parece que es válido. Fuera o no válido, fuera o no cierto, es un claro ejemplo de cómo un juez se puede ir creando una teoría suya y buscando medios probatorios para sustentarla. Si el trabajador demandó mal y el empleador contestó mal y no utilizó los medios probatorios, mala suerte. Hay que pedir responsabilidad a los abogados de cada una de las partes que no cumplieron con. Pero así es el actuar judicial. El juez solamente está para ver una posición, otra posición y emitir un fallo. ¿Eso quiere decir que los jueces ahora en el temas laborales van a tener cada vez mayor discrecionalidad, lo cual podría implicar mayor riesgo para todo el ámbito laboral? Sí, y para todo el ámbito laboral y sobre todo empresarial, porque no podemos negar que siempre hay un sentido hasta de protección en el ejercicio de la función del juez. No solamente la norma es proclive a una defensa del trabajador, sino que también el que analiza y ejecuta la norma, o sea, un juez quien resuelve, también. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Que esto es un proceso judicial equitativo, donde ambas partes busquen la mejor
posición sobre la base de sus medios probatorios. Ahora, el tema es justamente eso, es decir, cómo se logra la equidad, porque acá el punto no es que la empresa tiene la razón o que el trabajador tiene la razón. Tiene la razón quien tiene la razón. O sea, si alguien estuvo haciendo algo mal o si la empresa se toma de algo que no debe para decir que estuvo haciendo algo mal, al final la razón es la que tiene que ganar. Y los medios probatorios, obviamente los abogados manejan perfectamente ese tema, tienen que definir claramente quién es el que tiene la razón, según la ley, los reglamentos internos, etcétera. Acá el problema, entonces, entiendo, es que cada vez más los jueces podrían comenzar a tener mayor discrecionalidad, o sea, mayor poder de decisión para definir, digamos, quién tiene la razón, no necesariamente sobre la base de pruebas claras, justas, objetivas, sino sobre alguna subjetividad adicional. Y eso podría impactar en el hecho de que, y a ver, corrígeme si me equivoco, en que ahora, o digamos en el futuro, en la medida en que esto siga sucediendo, porque creo que es el segundo plenario a nivel nacional anual, podría comenzar a generarse mayor barrera hacia un empleo y mayores restricciones a la hora de emplear a personas. Por lo tanto, podrían quedarse excluidas más personas, más bien, justamente porque la barrera de entrada para un trabajo podría comenzar a crecer cada vez más, en el sentido de que las empresas se cuiden cada vez más a quién contratan, para evitar que en el futuro pudiera haber un juez con una discrecionalidad alta, si es que contratan a alguien conflictivo o lo que fuere. Sí, a ver, las barreras, siempre uno dice que las barreras son fundamentalmente los costos laborales. A uno le cuesta mucho tener un trabajador formal y por lo tanto a veces no contrata justamente por esa barrera. Pero la barrera definitivamente también es el acceso a una justicia que uno considera que no está cumpliendo con su rol. Una justicia que de alguna forma, por los mecanismos que vemos aquí, mecanismos formales, ¿sabes? Porque como verás, los plenos no tratan otra cosa de cómo se conduce el proceso, no tratan temas de fondo, ¿no? Fundamentalmente tratan temas de cómo demando, en qué momento presento la pretensión, en qué momento o qué vía es la que se utiliza, la vía más rápida, la vía más corta, ¿no? Entonces sí, yo coincido que no es un costo inmediato, directo, sino un costo indirecto que podría, si esto es reiterativo, porque pueden darse casos también, si esto es reiterativo, que efectivamente los empleadores no solamente tengan el miedo o tengan el temor de la cantidad de costos laborales que te genera o de formalidades. Acaba de salir la modificación de la ley de inspección el día sábado, donde ahora los empleadores también los multan a pesar, cambia el sistema, ¿no? Es decir, un empleador antes, un inspector llegaba a la empresa, el empleador no había cumplido con el pago de la gratificación, el inspector le decía, te doy 5 días para que subsanabas el pago y no te multaba. Ahora llegas, hay un incumplimiento laboral, ya por el solo hecho de incumplimiento laboral tienes multa, te piden que subsanas, antes no tenías multa, ahora tienes el 10% por lo menos, ¿no? Entonces, esas cosas, esos mecanismos, tanto administrativos, procesales, del derecho laboral sustentivo, todo hace que efectivamente el mercado laboral sea un mercado duro, un mercado complicado, ¿no? Entonces son pequeñas cosas que uno va viendo y que dice, bueno, finalmente le voy a dar 3 vueltas a ver si genero un nuevo puesto de trabajo, ¿no? Así es. La incertidumbre es lo peor que puede haber, digamos, para generar inversión en general. Pero por otro lado, creo que algunas recomendaciones que se deberían dar es, para los empleados que están buscando un trabajo, una de las cosas que deberían hacer es comenzar a revisar, es decir, pedir el reglamento interno de trabajo del lugar donde van a trabajar para que tengan las reglas claras, y además las empresas también hacer obligatoriamente sus reglamentos internos de trabajo y sus manuales de funciones de cada persona para que todo el mundo tenga claro exactamente cuáles son las reglas, ¿no? Y es algo que no necesariamente sucede siempre. Y hay que tener claro, empresa que incumple una norma laboral tiene que ser multada. Así es. Y empresa que despide mal a un trabajador, que no le paga un beneficio laboral, tiene que perder un proceso judicial, y si lo lucha hasta el final sin tener un medio probatorio que sustente el incumplimiento o el cumplimiento, que se le multe, ¿no? Que de alguna manera se le multe o se le ponga una multa, pero que no se generen estos mecanismos que de arranque te generan preocupación finalmente en un trabajador o un empleador que son parte de un proceso judicial. Vamos a regresar luego de la pausa para que nos des algunos ejemplos y algunas buenas prácticas, tanto para empleadores como empleados, de forma tal que esta incertidumbre por lo menos se reduzca un poco con conocimiento. Ya volvemos en la siguiente parte del programa con Germán Lora hablando del tema laboral. Volvemos.